noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales en esta transmisión. Es un gusto para la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y la Vicerrectoría de Investigación darles la bienvenida a una actividad más en el marco del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Ancestrales, el cual forma parte de la agenda de eventos del 23º Festival Flores de la Diáspora Africana. La tarde de hoy contamos con la presencia de la psicóloga Dolin Miller, quien compartirá con nosotros la conferencia Avances y desafíos en la segunda mitad del decenio afrodescendiente. A continuación, me permitiré presentar una breve semblanza de la trayectoria de la señora Miller. Psicóloga, especialista en psicología deportiva, especialista en planificación y gerencia de proyecto, especialista en formación y gestión de proyectos sociales, especialista en seguridad ciudadana, curso de liderazgo y formación de grupos, diplomado en administración pública, diplomado en derechos humanos, ciudadanía y participación ciudadana. A partir del año 2007, fue electa en Asamblea Territorial para representar al pueblo afrodescendiente criol ante la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, CONADETI. Ese mismo año forma parte de la asesoría técnica del gobierno comunal criol de Bluefields. Desde el 2015 hasta la fecha es facilitadora y asesora técnica de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, APIAN. También forma parte de las actividades relativas a la Defensoría de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Forma parte de la Red Comunitaria para la Salud Mental en el contexto del COVID-19 en Bluefields. Agradecemos la presencia de nuestra invitada esta tarde y le vamos a facilitar la palabra, los micrófonos para que nos comparta su disertación. Adelante, licenciada Dolin Miller. Muchísimas gracias, Abner. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Nacional de Costa Rica, también a la organización de Flores de la Diáspora que conduce Carol Britton. Mucho gusto. Gracias, Carol, por esta invitación y a todos los organizadores. Es un gusto para mí participar en este evento tan importante. Siento que es un honor, además, compartir con este selecto grupo de mujeres, líderes, afrodescendientes, que han puesto toda su vida en el marco del desarrollo, de las luchas, de las demandas de nuestros pueblos. Si me permite un poco, quiero simplemente hacer una breve reseña de lo que ha sido estas luchas a nivel de Nicaragua, y no solamente Nicaragua, sino de Centroamérica. Y para esto quisiera pues compartir un poco la pantalla de la preparación que hice. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la estamos viendo. Muchas gracias. Avances y desafíos de la segunda mitad del diseño de afrodescendientes. El diseño aborda tres aspectos importantes: reconocimiento, justicia y desarrollo. Para el caso nuestro como pueblo afrodescendientes, reparación y restitución de derechos. No podemos iniciar este conversatorio sin abordar un poco de dónde inició este proceso en esta era moderna, la conquista de América.
La conquista de América, que ya conocemos todos los detalles, no voy a profundizar, pero sí recordar, como ha dicho muy claramente el doctor Quincy Duncan y la doctora Rina Cáceres, de que no hay que olvidarnos de nuestro pasado, es decir, recordar realmente lo que ha significado para nuestros pueblos este proceso de colonización, que hasta en estos momentos estamos encontrando un proceso para restituir derechos, para reparar los daños, pero fundamentalmente identificar cuáles van a ser nuestros procesos de desarrollo de aquí hacia adelante. La trata de esclavos transatlánticos, si podemos ver en esta lámina, ha sido una brutal forma de someter a un pueblo hacia acciones que prácticamente lo que ha venido a hacer es diezmar, crear conflicto, desterrar y en estos momentos enfrentar procesos de racismo, de discriminación, en un contexto, diría yo, de desarrollo inhumano de estos pueblos que prácticamente han quedado en el abandono y que ahora gradualmente, después de 400 años, para los pueblos afrodescendientes, el bicentenario de Centroamérica es simplemente parte del trecho que hemos tenido que recorrer como pueblos para lograr en estos momentos ese reconocimiento para un cambio en la historia de nuestros pueblos. La trata de esclavos, podemos identificar exactamente dónde han sido ubicados nuestros pueblos, pero que definitivamente en este nuevo contexto, hablar del diseño simplemente es retomar donde había concluido el proceso de emancipación y que de manera frustrante hemos encontrado que en los procesos de cambios sociales pues ha dilatado demasiado para nuestros pueblos. Abordar un poco sobre la trayectoria. Hablamos primeramente de que nuestros pueblos en el África vivían en libertad, habían guerras tribales, habían formas de vida muy diferentes a lo que encontramos hoy, mas sin embargo, la brutal destierro para este proceso de esclavitud, pues provocó un continuo desarrollo de identificar formas de liberación de nuestros pueblos. Quiero hablar un poco sobre esta reseña por el hecho de que en estos momentos muchas veces tenemos la tendencia de olvidar o a como nos han dicho en muchas ocasiones, olvídense de su pasado, que hoy es otra forma de vida. Y eso prácticamente nos están diciendo de que no tenemos el derecho de continuar demandando estos derechos que ha sido coartado por proceso de esclavitud y que en estos momentos al demandarlas prácticamente lo que se pretende es de que nos volvamos a simplemente olvidar de un pasado que posiblemente e inclusive pudiera repetirse si nos olvidamos de la historia. Pasar de ser libres a una esclavitud, 400 años, para lograr una emancipación parcial de nuestros pueblos, ha significado también pasar de un proceso de esclavitud a un proceso de racismo. En muchas ocasiones hemos encontrado de que abordar el tema del racismo, muchas personas no quieren ni siquiera enfrentarla, ni siquiera abordarla. En muchos países de las Américas dicen de que no existe racismo, que todo el mundo es libre, que definitivamente podemos practicar y desarrollarnos de acuerdo a las condiciones existentes en cada país. Mas, sin embargo, eso no es cierto. El luchar por nuestra libertad provocó que los estados, que las políticas públicas de las nacientes repúblicas durante el periodo de la colonia lograran inclusive marginar a un grupo numeroso de población que no tenía ni siquiera una identidad ciudadana dentro del contexto de las nacientes repúblicas.
discutir y difícilmente decirlo, inclusive del aspecto religioso, para encontrar de que nuestros pueblos no tenían ese derecho de ser considerados ciudadanos, por lo tanto, personas sin muchos derechos. Además de eso, lograr pasar de defender nuestras libertades, enfrentar racismo, para lograr autodeterminación o discutir el proceso de la autodeterminación, hemos encontrado también de que han habido procesos de discriminación que están muy solapadas y que prácticamente encontramos en nuestras sociedades que las poblaciones afrodescendientes son las menos desarrolladas en contexto económico, en los aspectos políticos gradualmente, y en estos momentos se está identificando algunas condiciones para ser incluidos en los procesos de derechos políticos, mas sin embargo siempre limitado a designios que prácticamente han creado conflicto y mayores luchas para nuestros pueblos. Por otra parte, el difícil camino hacia la emancipación. Estas láminas siempre lo hemos encontrado en diferentes textos, mas sin embargo están como que fuera hace mucho tiempo, como que fuera un proceso que ya no debe de hablarse y que es un proceso que prácticamente debe de ser olvidado. Mas sin embargo encontramos de que estas esculturas que se identifican claramente la difícil trayectoria que ha significado para nuestros pueblos lograr adaptarnos a nuevos entornos e inclusive encontrar mejores caminos para nuestro propio desarrollo. También saco esta lámina, ¿verdad?, para identificar que el proceso de la emancipación, romper las cadenas, significa gradualmente una forma de entender de que han habido procesos que prácticamente logran que la población afrodescendiente pueda ir incursionando gradualmente en la vida social establecida fundamentalmente en leyes que algunos países han adoptado. Mas, sin embargo, la libertad como tal, física, no significa de que las condiciones existentes para nuestros pueblos pues han sido las mejores para lograr escalar nuevos conceptos, inclusive nuevas formas de vida de nuestra población. Importante mencionar de que cuando abordamos los temas sobre nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente de Centroamérica, encontramos que hay una historia que pocas veces se cuenta, especialmente en el contexto de Honduras y de Nicaragua, que es que los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe, de la Mosquita en ese entonces, no fueron sometidos al mismo proceso de esclavitud. Es decir, que la lucha contra la colonización fue de una manera diferente y que por lo tanto hoy a nivel de Centroamérica podemos encontrar de que la forma de vida de los pueblos de la costa caribe, el derecho que se lucha en estos momentos para la defensa de la tierra ha sido muy distinta al resto de los países de Centroamérica. Inclusive cuando consideramos de que parte de la historia ha sido por lo general puesta o escondida o prácticamente invisibilizada, ha creado mayores conflictos dentro de nuestras comunidades que en estos momentos, al intentar luchar por nuestros derechos, siempre se establece que como ciudadanos nicaragüenses, en este caso, pues pudiéramos tener esas condiciones de igualdad con el resto de la población nicaragüense, mas sin embargo esto se va diluyendo en el contexto cuando observamos que las políticas del Estado no son congruentes con las acciones que realizan. Sentimos que luchar por nuestros pueblos, continuar esta iniciativa que se ha tomado a nivel de Latinoamérica, a nivel internacional, se ha logrado de alguna manera ir enfocando
de que las luchas por nuestros pueblos, la defensa de nuestros derechos están más que todo enfocadas a la necesidad de hacer los cambios estructurales dentro de los estados para ir creando mejores condiciones para nuestros pueblos. Por lo tanto, cuando el diseño surge producto de la demanda de muchos de nuestros pueblos y de las organizaciones, ha sido muy, ¿cómo podría decir? Identificada dentro de lo que ha sido el contexto de las demandas sociales, de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de nuestros pueblos, mas sin embargo, ha sido por una iniciativa más que todo de organizaciones afrodescendientes que han impulsado el reconocimiento del diseño dentro de lo que son los países de Latinoamérica y del Caribe. Quiero mencionar de que antecediendo el diseño de los pueblos afrodescendientes o de los pueblos afrodescendientes, disculpe, ha sido el Año Internacional de Afrodescendientes. Y estoy tratando de mencionar pueblos afrodescendientes porque tanto el Año Internacional de Afrodescendientes como el diseño de afrodescendientes excluye el concepto de pueblos y de comunidades. Y por lo tanto, dentro de mi concepto, inclusive de las diferentes investigaciones realizadas, encontrar de que el comportamiento de nuestros pueblos o de nuestras comunidades continúan con ese núcleo estructural bastante fortalecido, especialmente en el contexto de encontrar dentro de las naciones esa forma de expresarse, esa identidad cultural que mantiene, que identifica y que además de eso proyecta a esta población con una forma de vida diferente al resto de la sociedad. Por lo tanto, el objetivo del programa de actividades que establece el diseño de afrodescendientes, que aborda el promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, tiene que identificarse también como no individuos, sino también como pueblos que se organizan y forman un núcleo bastante estable dentro de nuestras sociedades, especialmente, ¿verdad?, cuando también el segundo objetivo habla de promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad, de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. Aquí es muy importante resaltar de que en muchas ocasiones hemos encontrado, identificado inclusive, de que han habido fugas inclusive de la forma de vida de nuestras comunidades y que se han adaptado al entorno nacional. Es decir, cuando hablamos de la música, hablamos del baile, hablamos de la gastronomía y algunas otras formas de expresión cultural, se enmarca dentro de un contexto donde prácticamente se va diluyendo el origen de esas culturas. Y por ejemplo, puedo hablar de mi país, de Nicaragua, en donde el contexto, por ejemplo, de los instrumentos musicales del Pacífico de Nicaragua, la marimba, por ejemplo, no es reconocido como un instrumento musical de origen africano. Simplemente hay se han adoptado prácticamente estos instrumentos musicales sin conocer su origen y por lo tanto la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes gradualmente se diluye dentro de un contexto bastante de demanda nacional que prácticamente deja nuestras comunidades en un abandono de su entorno y su cultura afrodescendiente. También el objetivo del programa de actividades aborda a aprobar y fortalecer los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial,
y asegurar su aplicación plena y efectiva. En este contexto, hemos encontrado durante el inicio del diseño que se dieron, por ejemplo, la primera cumbre de lideresas organizada por la Red de Mujeres Afrodescendientes, Afrocaribeñas y de la Diáspora en Managua el 26 de junio del 2015. La primera cumbre que retomo las palabras de la en ese entonces coordinadora Dorotea Wilson, que decía: aspiramos a que las futuras generaciones de afrodescendientes tengan una vida digna en igualdad de condiciones que el resto de las personas del continente. Quiero mencionar que estuve en esa cumbre, la alegría de encontrar a mujeres líderes de todo el continente, del Caribe inclusive, mencionar que el compartir esa experiencia con estas mujeres lideresas e identificar, por ejemplo, la delegación de México, donde una sociedad muy racista, por decirlo así, excluyente, ha logrado en este proceso del diseño cambiar un poco ese contexto, y escuchamos cuando las representantes que participaron en esta primera cumbre mencionar de que ya México cuenta con un censo poblacional de la población afrodescendiente. Inclusive escuchar una parlamentaria en esa cumbre abordar sobre su compromiso de poder hacer cambios estructurales dentro del Estado de México para reconocer a la población afrodescendiente. Encontrar también, y diría yo que era un encuentro de la diáspora organizada de una manera tal y de mujeres que prácticamente como que se llamaba nuevamente a la organización de todas las representaciones de afrodescendientes en ese entorno para definir estrategias, para marcar sus siguientes pasos para lograr que los objetivos del diseño y también del programa de acciones puedan cumplirse de acuerdo a las condiciones que se encontraban en cada país. Por ejemplo, la plataforma que abordaron las mujeres lideresas, y esto puedo retomarlo prácticamente para todas las organizaciones, es que las demandas generales se encaminan al reconocimiento, al derecho, a la igualdad y la no discriminación. Es importante mencionar el reconocimiento, y parto también de Nicaragua. Nicaragua reconoce a las comunidades étnicas de 1987, pero las comunidades étnicas se referían a las comunidades garífonas y creoles. Mas, sin embargo, fue hasta el 2014 en donde ese reconocimiento de pueblos afrodescendientes está en la Constitución Política de Nicaragua. Estamos por celebrar el bicentenario, mas sin embargo fueron 200 años antes de reconocer a la población afrodescendiente en la Constitución Política. Significa que ha sido una lucha ardua de demandas de los mismos pueblos para ser reconocidos como tal. Hoy estamos escuchando que en Costa Rica ya hay acciones afirmativas de definir dentro de las oportunidades laborales un porcentaje para la población afrodescendiente. Y eso nos indica que también las demandas de la educación, las demandas de lograr acceso al trabajo, tiene que ser impulsado desde las políticas públicas del Estado. El ejemplo de Costa Rica es un ejemplo que también debe retomar cada uno de los países con población afrodescendiente. Si no hay acciones afirmativas, difícilmente podemos encontrar dentro de nuestro contexto una oportunidad para nuestro desarrollo. Vamos a tener que seguir luchando para demandar estos procesos ante el Estado para que se logre construir esas posibilidades para nosotros en estos momentos y para las futuras generaciones. La importancia del acceso a la justicia.
muchas veces la justicia se parcializa por los diferentes entornos en los que nos encontramos. Muchas veces, hablo de la experiencia personal. Perdón, licenciada Miller, le ¿sí? quedan solo 2 minutitos, ya hemos ocupado el tiempo, le agradecemos. Está bien, está bien. Muchas gracias. Entonces, vemos de que es necesario poder continuar demandando estos aspectos que fueron tomados en la cumbre y en la plataforma de las mujeres líderes, y que además de eso permite mejorar las condiciones de cada país para avanzar en estos procesos. Los principales avances entonces es el fortalecimiento de las organizaciones afrodescendientes, la visibilización de las demandas de los pueblos y las comunidades afrodescendientes por las demandas que han estado realizando estas organizaciones, el respaldo de la Organización de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional han incidido ante los estados para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del diseño. Los desafíos, con esto termino, ¿verdad? Las organizaciones debemos continuar con las demandas ante los estados para que los procesos de educación y la visibilización de los pueblos en los censos nacionales sean principales herramientas de transformación social. Hay que avanzar en la demanda de un sistema de justicia en cada país para que ésta sea imparcial, que las políticas públicas de los países retomen los objetivos del diseño, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. En todo caso, también decimos que el acceso a la tierra para planes y proyectos productivos para la sostenibilidad de los pueblos y comunidades afrodescendientes. Sin tierra no hay desarrollo. Seguir con el fortalecimiento de las organizaciones afrodescendientes, porque sin demandas los estados no van a actuar. Y promover en la juventud los valores culturales, la lengua y la identidad, y las herencias históricas que han sido delegadas de nuestros ancestros. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada Dolly Miller, por la disertación, donde nos explica de los avances y también de los desafíos que están pendientes. De esta forma, culminamos esta disertación y seguidamente pasaremos al otro conversatorio. Les pedimos que se mantengan en contacto con nosotros por nuestras redes. El conversatorio que continúa titula Afrodescendientes, una mirada desde el Bicentenario. Muy buenas tardes. Adelante, doña Dolin, puedes empezar Sí. a moderar con los participantes, a presentarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero presentar a las participantes, a la señora Gregoria Jiménez, lideresa garífuna hondureña, presidenta de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO. También a la señora Pamela Cunningham, lideresa afrodescendiente en Costa Rica. Y la señora Mirta Colón, lideresa garífuna radicada en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por participar. Decía que es un gusto estar aquí con ustedes y realmente tanta experiencia juntas es un privilegio. Para iniciar, quisiéramos, bueno, tenemos algunas preguntas para compartir. Queremos comenzar con la señora Gregoria Jiménez, lideresa garífuna, presidente de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO. Es licenciada en Trabajo Social, fue directora de la Escuela de Líderes y está en la defensa y la reivindicación de los derechos de las comunidades garífunas. Comenzamos con la señora Gregoria. Desde su organización y como lideresa de pueblos y comunidades afrodescendientes,
háblenos de su experiencia para lograr mejor acceso a la justicia y desarrollo para los pueblos y comunidades afrodescendientes en su país. Adelante, doña Gregoria. Muchas gracias. ¿Me repite la pregunta? La experiencia para mejorar el acceso a la justicia del pueblo y para las comunidades afrodescendientes en su país. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad, ¿verdad?, de estar siendo partícipe de este importante conversatorio y pues coincido con mucho de lo que mencionó la expositora anterior, felicitarla por todo ese trabajo que hacen desde nuestra hermana República de Nicaragua y pues contenta de compartir este espacio con la licenciada Pamela y con doña Mirta Colón. Muchas gracias por ponerme con personas con tanta experiencia, como decía usted, ¿verdad? La suma de conocimientos y de aprendizajes, más que todo. Bueno, nosotros acá en Honduras, como, bueno, y en esta parte que soy miembro actualmente directiva de la ODECO, presidenta, he estado en otros cargos dentro de esta organización que nace hace ya casi 30 años, un 25 de enero de 1992. El próximo año cumplimos 30 años de fundación y pues ODECO justamente nace para dar respuesta a la pregunta que usted me hace esta tarde, para apoyar, ¿verdad?, en toda la defensa de los derechos de las comunidades afrohondureñas y justamente en un primer momento en 1992 de la comunidad garífuna y de la comunidad de habla inglesa, y más adelante se fue haciendo toda una conquista para incluir a otros grupos que son parte también de esta gran comunidad afrodescendiente en Honduras. Nosotros como organización hemos venido acompañando diversos procesos alrededor de mejorar el acceso a la justicia del pueblo y de las comunidades, del pueblo garífuno y de las comunidades afrodescendientes. Una de esas grandes acciones que ODECO ha hecho desde 1992 justamente es trabajar alrededor de esa posibilidad de que el pueblo pueda organizarse, que pueda mejorar el tema de participación comunitaria desde las comunidades. ODECO ha acostumbrado a que se perfila a la par de las comunidades en un proceso de acompañamiento, no de sustitución de las responsabilidades, en primer lugar, de la comunidad y tampoco de sustituir al Estado, porque a veces hay confusión, ¿verdad? Y en 1992 y en la década del 80, no solo creo que acá en Honduras, en toda la región centroamericana, había una dependencia excesiva por todos los programas asistencialistas que existían en el país. Y a la comunidad garífuna en ese entonces se le veía como, y es un poco triste decirlo, pero se nos veía a los hombres, mujeres, a jóvenes, como pedazos de carne humana que están ahí y que hay que aprovechar lo que esas personas tienen alrededor de todo el tema cultural, alrededor del tema de la historia, alrededor de la riqueza de tradiciones, costumbre, gastronomía. Así se nos veía. Así se nos veía en la década del 80, así se nos veía incluso en los 90, cuando 2 años después el ya extinto, nuestro máximo líder, el doctor Celio Álvarez Casildo, piensa en que es necesario una organización que luche a la par de las comunidades para la defensa de sus derechos y para el acceso a justicia, porque eran espacios que no se nos brindaban. En ese entonces, en la ciudad de La Ceiba existían todavía discotecas en donde la entrada a los afrodescendientes, en ese tiempo llamados negros, no se nos permitía el acceso. Habían partidos donde se hacía una diferenciación, un partido de fútbol entre blancos y negros para ver quién tiene mayores capacidades en el tema deportivo. Habían algunos eventos de belleza donde no había oportunidad para las jóvenes afrodescendientes, sino que había diferenciado un reinado para las jóvenes de raza negra.
Entonces, todo ese marco permitió o fue lo que nos hizo como despertar y saber que había la necesidad de iniciar procesos en las comunidades. Nosotros abrimos brecha en muchos municipios y muchos departamentos que eran de difícil acceso. Nosotros entramos ahí a decirle a la gente es necesario conocer sus derechos, a empezar a hacer todo un proceso de formación en tema de derechos humanos, a que conocieran, por ejemplo, el convenio 169, ratificado por la OIT, ratificado en nuestro país, pero no, sin una aplicabilidad en ese entonces, y todavía sigue siendo un desafío, ¿verdad? A este medio término del decenio sigue siendo un desafío que existe una verdadera aplicabilidad de todo lo que implica el convenio 169 alrededor de los derechos humanos de la comunidad garífuna y el resto de pueblos indígenas del país. Entonces, esa fue una de las tantas experiencias y que nos ha funcionado poder elevar el nivel organizativo de las comunidades. Esa fue la primera acción de ODECO, permitir que naciera un liderazgo con más compromiso, un liderazgo con mucha más información, conocimiento. Por eso, desde el 2006 tenemos la Escuela de Formación de Líderes Afrodescendientes en Derechos Humanos, donde han participado hermanos de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, de Nicaragua y de incluso hermanos de América del Sur en este proceso de formación que ha permitido justamente elevar el nivel de nuestros líderes y lideresas para que pudiesen hacer este acompañamiento a nivel comunitario desde sus propias experiencias. Otra acción importante ha sido, ¿cuánto me queda? 2 minutos. Más o menos, un minuto. Más o menos un minuto, Gregoria. Adelante. Hola. Te escuchamos. Hola. Hola. No te escucho. Hola. Muchas gracias, Gregoria. Ok, gracias, gracias. Gracias, sí, un momento se nos había cortado. Entonces quisiera pasar con Pamela. Pamela Cunningham, lideresa afrodescendiente en Costa Rica, organización antirracista en Costa Rica, defensora y promotora de derechos de la población afrodescendiente en su país. También háblenos un poco, Pamela, sobre su organización como lideresa de pueblos y comunidades afrodescendientes, su experiencia para lograr, ¿verdad?, mejor acceso a la justicia y desarrollo para los pueblos afrodescendientes en Costa Rica. Adelante. 3 minutos. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, muy honrada de estar aquí con Gregoria, con doña Mirta y con usted, doña Doreen. Costa Rica Afro es una organización afrofeminista que nació de la necesidad de esas intersecciones entre ser negra y ser mujer. Nosotros participábamos en diferentes agrupaciones feministas, pero en diferentes ocasiones en que necesitábamos o esperábamos el apoyo de nuestras compañeras feministas, no necesariamente lo recibimos. Y entonces decidimos que necesitábamos una organización que estuviera ahí por nosotros. Y eso fue hace más o menos 5 o 6 años. Nosotros hemos estado trabajando para poder lograr el desarrollo y la justicia para nuestra comunidad. Hemos estado enfocadas en la educación. En Costa Rica ha habido un vacío de información sobre los aportes de las personas afrodescendientes en el país, ¿verdad? Todavía hay estereotipos, prejuicios, inclusive la negación de la existencia del racismo en Costa Rica, porque somos igualiticos, como dicen por ahí, pero no, realmente no, ¿verdad? Entonces hemos estado trabajando en divulgar información que en muchas ocasiones los grupos y comunidades afrodescendientes teníamos relativas a nuestra historia, posiblemente
compartidas de manera oral por nuestras familias, por nuestros abuelos, hemos estado compartiendo a través de redes sociales y conversatorios como estos, ya sea académicamente en escuelas, colegios, universidades o en organizaciones públicas o privadas. Nuestro objetivo ha sido brindar esa educación que los organismos estatales todavía no han incorporado a los currículums educativos. Ahora, Costa Rica Afro obviamente no es la única organización ni es la única que ha logrado resultados. Hay otras organizaciones como la colectiva ACOEN, una compañera Carla Scott que creó un blog llamado Mi Vida Afro, hay el Centro Mujeres Afro que hace mucho tiempo está trabajando, UNIA, por ejemplo, con Laura Hall y los compañeros de la UNIA, y hay un montón más, ¿verdad? Estos son los que se me ocurren ahorita. Y el trabajo histórico que han hecho estas organizaciones, Proyecto Caribe, por ejemplo, yo me acuerdo que hace bastantes años fui a Bluefields con Proyecto Caribe para una asamblea de la UNECA, pero eso fue cuando yo era muy joven, pero ahí estuve. Y ese trabajo histórico ha generado cambios importantes, ¿verdad? Algunos simbólicos y algunos que estamos todavía esperando que se ejecuten. Por ejemplo, recientemente la aprobación del proyecto de ley de acciones afirmativas es el primer paso. Vamos a trabajar en que se ejecute, ¿verdad? También la declaración del 31 de agosto como un día feriado, el día del inglés criollo limonense, ¿verdad? Todo este tipo de acciones que podemos referirnos a ellas de manera simbólica, creemos que en el futuro, ¿verdad?, van a tener resultados más tangibles. Entonces, yo creo que todo este trabajo que hemos hecho en las diferentes organizaciones, desde diferentes aristas, han ayudado a que a lo largo de la historia de Costa Rica y del esfuerzo de personas como Jocelyn Sawyers, como Alex Curling, como Donald Allen, ¿verdad? Como Don Quince Duncan, todas estas personas, doña Lalia Bernard, que acaba de fallecer, todas estas personas que poco a poco han estado impactando la historia de la comunidad afrocostarricense, ha generado los resultados que tenemos. Las organizaciones más nuevas, ¿verdad? Estamos trabajando en avanzar para las siguientes generaciones. Ya me pasé los 3 minutos, creo. Muy excelente, Pamela. Ha sido muy grato escuchar de que ya hay una generación nueva que viene siguiendo los pasos como las que nos está encauzando doña Mirta Colón. Quisiera presentar a doña Mirta Colón, lideresa garífuna, radica en los Estados Unidos, es presidenta de la Organización Negra Centroamericana, ONECA. También ha encabezado la Alianza América y es parte de la Fundación Hondureña contra el SIDA y tiene una maestría en trabajo social. Y doña Mirta, yo la voy a dejar también para que nos hable de su organización. Quiero mencionar que también, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar en La Ceiba y en Limón, he estado en otras ocasiones y también conocí al señor Celio Álvarez, una persona que también ha impulsado, estuvo en Bluefields, tratando con la organización naciente que teníamos y realmente ha dejado también el camino hacia el mejor desarrollo para nuestros pueblos. Doña Mirta, su organización, cuéntenos también, ¿verdad?, sobre sus procesos, sus experiencias para lograr mejor acceso y desarrollo para los pueblos afrodescendientes garífunas. Adelante, doña Mirna. Muchísimas gracias, Dolén. Muchas gracias. También agradecer la invitación de Carol y el espacio que nos está dando la Universidad de Costa Rica. Creo de que para nosotros hablar un poco sobre nuestras organizaciones, también nosotros tenemos que incluirnos como individuo dentro de esas organizaciones. En este caso, creo de que mi primer desafío fue tratar de entender por qué se dan un montón de cosas injustas, situaciones injustas alrededor de nosotros los afrodescendientes. Una vez entendiendo eso,
Entonces uno se une a los movimientos sociales de las comunidades negras, también entendiendo de que uno solo no puede hacer el trabajo, que únicamente uniéndonos podemos hacer el trabajo. Entonces, uno de nuestros grandes desafíos se da aquí precisamente en la ciudad de Nueva York en el 1992, con la situación del VIH-Sida, donde entonces nosotros tuvimos que fundar a Hondureños contra el SIDA para nosotros lidiar con la situación acá. Enseguida nos damos cuenta de que el problema no solamente existía acá en nuestro entorno, sino que también se daba en Centroamérica en ese momento, particularmente en Honduras. Pues entonces no nos quedó más remedio que movernos a Centroamérica. Entonces también de igual manera se nace lo que es la Organización Negra Centroamericana. En el 1995 nace en Dangriga, Belice. Siempre nace porque ya habían movimientos negros en los diferentes países de Centroamérica. Entonces nace la Organización Negra Centroamericana porque varios negros centroamericanos llegan a Belice diciendo, tenemos nosotros que cambiar la historia, tenemos nosotros que ser parte de un todo para nosotros poder movernos adelante. Es en eso que tenemos entonces organizaciones de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Belice. Recientemente se nos han unido organizaciones de El Salvador. Mencioné creo que Guatemala, y nosotros somos la parte entonces de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que esto significa para nosotros? Significa que además de estar trabajando en Centroamérica, apoyando las luchas de los negros centroamericanos, también tenemos nosotros que hacerlos acá con los centroamericanos viviendo en los Estados Unidos. Y es allí donde entonces también nos unimos a un gran esfuerzo sobre el tema de migración en los Estados Unidos, formando nosotros parte de lo que es una organización transnacional, le llamamos nosotros, llamada Alianza América. La llamamos transnacional precisamente por lo mismo como es ONECA, que tampoco no solamente trabajamos con nuestros emigrantes acá en los Estados Unidos, sino que también lo hacemos en Centroamérica, trabajar con las organizaciones de sociedad civil que manejan el tema de migración, y también tratamos de trabajar con nuestros gobiernos para ver también cómo nosotros mejoramos la vida de nuestras comunidades allí en Centroamérica, y que la emigración sea una opción, que no se tenga que emigrar porque no hayan otras alternativas de vida. Me quedaría allí para que podamos seguir porque hay mucho que contar. Sí, definitivamente, doña Mirna, realmente es tan rica la experiencia. Como decimos, ¿verdad? Estás dejando las pautas para poder encaminar nuestras luchas, y lo importante, como han dicho las tres, son organizaciones que nacieron antes del diseño, y eso significa que dieron la trayectoria para poder encauzar estas demandas que ahora se resumen en el diseño, y que para mí tiene que ir mucho más. Por ejemplo, en cuanto a los jóvenes afrodescendientes, ¿cómo manifiestan o expresan su apropiación del diseño? Voy a dar otra ronda con Gregoria para iniciar. ¿Cómo están los jóvenes en el contexto del diseño? Adelante, Gregoria, tienes 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, la juventud para ODECO ha sido parte del futuro siempre. No hemos visto a los jóvenes que han estado en todo el proceso de lucha, al como lo decía Pamela, quizás ella estuvo ahí en una de esas tantas asambleas que estuvimos de la ONECA con doña Mirta y mi persona, pero estaba ella ahí enfilada ya en estos procesos de organización y de defensa de derechos humanos. Y para ODECO la juventud ha estado siempre presente. Nosotros, a través de nuestra Secretaría de la Juventud,
hemos hecho diversos encuentros de la juventud año tras año, ¿verdad? Y desde luego, después que comenzamos a hacer toda la lucha de regresando de Durban, alrededor de la Cumbre Mundial Afrodescendientes y otros eventos que van muy de cerca de lo que esperamos que pase en nuestros pueblos después de un decenio, han estado ahí los jóvenes y desde luego en estos encuentros nacionales de la juventud, muchos han sido dedicados precisamente a hacer un análisis de qué tanto pueden hacer los jóvenes para ir dando respuestas a los más jóvenes que ellos, ¿verdad? En este caso a la niñez, a la adolescencia, sobre la justicia y desarrollo, que son los lemas del decenio. Y bueno, los jóvenes, desafortunadamente podría decir, acá en Honduras, y creo que no solo en Honduras, también en Guatemala, del país que está bastante cerca a nosotros, en los últimos años como comunidades hemos sido duramente golpeados por lo que es la migración. Muchos de nuestros jóvenes que pueden ser quienes estén haciendo ese trabajo después de que nosotros ya pasemos a otro tipo de accionar, ¿verdad? De tantos años de estar en esta lucha, y puedan ser ellos el relevo generacional, no tenemos, estamos perdiendo a muchos jóvenes, muchos cerebros que se están yendo del país por falta de oportunidades y justamente lo que se espera o lo que se está intentando que se tenga en las comunidades después de o durante el decenio, ¿verdad? Que eso es todo este tema de las acciones afirmativas, como lo decía la expositora del primer conversatorio. O sea, sin acciones afirmativas es difícil decir que hay un decenio, pero ¿de qué nos sirve que esté ese decenio, que estén todas esas peticiones, que estén todos esos tratados si en la realidad nuestras comunidades, nuestros pueblos siguen en las mismas condiciones de pobreza, de invisibilización, de exclusión estatal, de falta de oportunidades, en este caso para los jóvenes? Entonces, con los jóvenes que logramos hacer ese trabajo acá, que quedan en este caso en Honduras, que es nuestro radio de acción, pues como les menciono, ellos están inmersos, están intentando tener una actitud diferente, desde luego a través de procesos de formación, ¿verdad? Porque nosotros creemos que para poder realmente tener un liderazgo comprometido, un liderazgo con visión, concientizado, sensibilizado ante todos los problemas que existen en sus comunidades, es justamente a través de la formación. Así que seguimos apostándole a todos estos temas. Hemos estado inmersos también en los espacios que ha promovido y que ha tenido la Organización Negra Centroamericana a través de la plataforma de jóvenes, y en otros espacios en los que también nosotros pues seguimos trabajando con la juventud y también con los jóvenes que están alrededor del tema de nuestra radio comunitaria. Esto nos sirve mucho también para llegar a otros jóvenes que de repente no están en las ciudades más cercanas donde tenemos nuestra oficina. Por ahí me quedaría para no pasarme nuevamente de los minutos, y muchas gracias. Muchas gracias Gregoria. Yo creo que estaríamos escuchando también todas esas iniciativas, porque el compartirlas nos indica que también tenemos que mejorar nuestra atención a nuestra juventud. Creo que conociste a George Enríquez. Él se formó en ODECO y él se lanzó como también candidato a la presidencia de Nicaragua y sufrió racismo y discriminación. Así es, claro que sí. Paso a Pamela la palabra con respecto a los jóvenes, Pamela. ¿Cuáles han sido, verdad, esas apropiación del diseño? ¿Cómo lo sienten los jóvenes? ¿Qué se ha hecho? Yo creo que la organización, la UNIA, ha trabajado muy fuerte con los jóvenes, formándolos, ¿verdad? Siendo parte de la escuela de formación, porque desde nuestra perspectiva hay dos partes, digamos. Está la parte de interés, que por eso nuestra organización utiliza mucho las redes sociales, que es donde la mayoría de los jóvenes, ¿verdad?, reciben información. Entonces está una sección que es las personas interesadas que necesitan información. Y de ese grupo de personas, algunas van a
a interesarse en el activismo, ¿verdad? No todas. Pero sí reconocemos que involucrarse en el activismo requiere un nivel de privilegio, ¿verdad? Porque quiere decir que hay acceso posiblemente a la educación, a tiempo libre, ¿verdad? Para poder ir a cosas, porque no les tengo que contar a ustedes que casi todo nuestro trabajo, si no todo, es voluntario, ¿verdad? Entonces no es como que les podemos pagar un salario para que vayan y se eduquen y sean activistas. Entonces, hay un número de personas jóvenes que se han apropiado. Yo lo veo, por ejemplo, las Juventudes de la UNIA, la colectiva COVEN, que está formada por un número grande de muchachas jóvenes, de chicas jóvenes, chiques jóvenes. Hay otras organizaciones o cuentas que llevan avanzando el tema de personas jóvenes que se han apropiado y que están tratando de tomar acción. Entonces hemos visto acción desde ese sentido. Desde nuestra colectiva Costa Rica Afro estamos trabajando más que con jóvenes, con niños, porque encontramos que hay una oportunidad. Las preguntas, no sé si a ustedes les pasó, pero las preguntas que me hacía yo cuando era niña, ¿dónde está la gente como yo en la historia? ¿Verdad? ¿Soy yo realmente negra o no soy negra? ¿Verdad? Porque yo vivía en lo urbano y tal. Todas esas preguntas nosotras estamos tratando de que ojalá las próximas generaciones no se las hagan y ya tengan claridad. Entonces estamos trabajando con los niños a través de una educación muchísimo más lúdica, cuentacuentos, actividades donde pueden relacionarse con otros niños afro, ¿verdad? Y que vayan formando ese sentimiento de comunidad para que cuando ya lleguen al espacio de juventud, de acción, sea casi que natural tomar ese paso hacia el activismo, para verdad, esos ciclos, porque llega un momento en que ya uno está muy viejito o ya no sabe las cosas y queremos esas nuevas energías. Entonces estamos trabajando en eso desde Costa Rica. Muchas gracias, Pamela. Doña Mirna, ¿cómo ha sido ese activismo de los jóvenes, verdad? Desde la organización que usted dirige, ¿cómo se manifiestan o expresan su apropiación del diseño los jóvenes que forman parte de ONECA? También como ONECA contamos con una Secretaría de Jóvenes. Creo de que los jóvenes están respondiendo positivamente. Entendiendo que este proceso continúa, entendiendo que contamos con esta secretaría y vemos nosotros la articulación y la apropiación de los jóvenes cuando hacen sus actividades, entienden el desafío y también ellos sueñan con ese desarrollo que nosotros estamos soñando, todos. Los veo bien comprometidos y creo de que tenemos asegurado el relevo. Yo creo que yo tengo asegurado ese relevo de jóvenes. Entonces, la Secretaría de Juventud de ONECA hacemos un trabajo regional, un encuentro que ha sido antes de la pandemia, lo teníamos anualmente antes de la pandemia. Con la pandemia lo hemos realizado virtualmente, entendiendo que no es lo mismo, pero de igual manera seguimos empujando ese entender y esa participación de los jóvenes. De igual manera, acá en los Estados Unidos también trabajamos con jóvenes y hacemos dos tipos de trabajo. Uno de los trabajos es la parte cultural. De nosotros a las niñas, nosotros les damos la clase de garífuna, nosotros les damos la clase de historia, nosotros les damos la clase cultural sobre comida, sobre danzas, sobre cantos en la lengua materna. Y entonces hacemos ese proceso con jóvenes y lo convertimos, nosotros le llamamos Miss Garífuna, porque al final tienen que competir entre ellas quién fue la que aprendió más.
de todas ellas. Entonces lo hemos dado por 15 años y ha sido, bueno, todo mundo, le digo de que cuando antes de la pandemia, nosotros en un salón el día de Miss Garífuna, nosotros ponemos a más de 1000 personas. Nosotros invitamos a que se traigan los niños para que también los niños vayan viéndolo. Hemos tenido ocasión donde nosotros ya no permitimos entrar más gente porque está lleno. Eso fue antes de la pandemia. El otro trabajo que recientemente nosotros empezamos a hacer con los jóvenes es con los jóvenes varones. Y es el hecho de ellos expresarse, cómo ellos se sienten ante la violencia que existe hacia nuestras comunidades negras, particularmente hacia los jóvenes, cómo ellos responden a esa violencia, cómo ellos lo toman, cómo ellos pueden no poner su vida en peligro cuando ellos ven ese peligro que se acerca. Entonces, ese es otro trabajo que estamos en estos momentos tratando de hacer con los jóvenes varones. Pero sí, nosotros creemos de que mientras podamos, vamos a estar trabajando con los jóvenes, porque son ellos los que tienen que seguir el trabajo. Muchísimas gracias, doña Mirta. Y además de eso, la importancia de no perder la historia, esos antecedentes que son tan importantes porque son las raíces que mantiene la cultura de la que estamos nosotros en estos momentos también representando. Quisiera también hacer otra pregunta con respecto al tema, ¿verdad? Es muy importante para nosotros en este diseño, las iniciativas o acciones que debería implementar nuestros gobiernos para lograr equidad para los pueblos afrodescendientes. ¿Cómo lo valoran para los próximos años en donde culmina el diseño, en el 2024? Apenas nos queda 3 años. ¿Cuáles son esas iniciativas que debemos de impulsar ante los gobiernos para poder lograr que esos objetivos del diseño se puedan cumplir? Podemos comenzar con Pamela, luego seguimos con Gregoria y con Mirta. Adelante, Pamela. Claro, yo creo que el trabajo que se ha hecho hasta ahora nos tiene en Costa Rica a las puertas de resultados reales, ¿verdad? Esperamos que estos próximos 3 años podamos ejecutar los proyectos de ley de acciones afirmativas. Estamos en un momento complejo porque el próximo año hay elecciones y eso puede significar cualquier cosa. Lo que yo creo, más allá del proyecto de ley de acciones afirmativas, que definitivamente sería un paso adelante muy importante, yo creo fielmente en las políticas públicas que nos generen igualdad a largo plazo. Yo realmente creo que debemos generar e impulsar políticas públicas en la educación. Número 1, para mí la educación es lo más importante, en la salud, en el acceso al trabajo, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afro. Y la otra cosa que para nosotros es muy importante es los datos. Hay una falta de datos sobre las poblaciones afrodescendientes, dónde estamos, cómo estamos, y todo el resto de datos que es necesario, que son súper importantes para poder generar esas políticas públicas, más allá de proyectos de ley específicos. Entonces yo diría 2 cosas, políticas públicas hacia la igualdad y la ejecución de estas leyes de acciones afirmativas y el compromiso, ¿verdad? No solo ciudadano, porque el compromiso ahí está, por lo menos desde nuestras comunidades, sino el compromiso político. Bueno, en relación a qué pueden hacer nuestros estados, nuestros gobiernos, sí, creo que coincido, sí, coincido con Pamela. Bueno, yo creo que como pueblos, como personas afrodescendientes, estamos cansados de promesas. Estamos cansados de tratados firmados por nuestros gobernantes, donde en el momento en que lo firman, pareciera que ya mañana se comienza a hacer ejecución de programas, proyectos y justamente políticas públicas que puedan
derivar en mejores condiciones de vida de nuestros pueblos. Creo que ya es necesario pues que pues, se pueda realmente tener, lo mencionó Pamela, o sea, la voluntad política necesaria para poder identificar recursos, porque en el caso nuestro acá en Honduras ya existe incluso un decreto donde se menciona un plan de acción a favor del decenio de los afrodescendientes, pero no existen la verdadera voluntad para que las diferentes instancias del gobierno puedan identificar líneas presupuestarias que deriven en acciones en nuestras comunidades. Entonces, mientras no pase eso, que es lo que decía la expositora del primer conversatorio, o sea, vamos a seguir teniendo estados que prometen, pero que al final no se ve ese cumplimiento. Entonces, dar el siguiente paso, que se pueda tener realmente esa voluntad política, ¿verdad? Y que pueda haber una continuidad en los procesos, porque eso también a nosotros acá nos ha pasado. Tuvimos una Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños con presupuesto y de repente cambió el gobernante y todo eso quedó en el olvido. Volvimos a empezar de cero. Entonces, me parece que sería importante la voluntad, en primer lugar, mayor voluntad política y poder tener esa voluntad de parte del Estado para poderle dar continuidad a los procesos y que así se vea reflejado en mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Muchas gracias, Gregoria. Doña Mirta, ¿cómo usted ve estas acciones para con los gobiernos, verdad? Porque realmente luchamos siempre y siempre aparece de que no se cumplen. ¿Cuáles son esas acciones que usted considera que deberíamos de tener? Bueno, nosotros como ONECA, desde el 2014, nosotros sometimos una propuesta al Sistema de Integración Centroamericana. Y sometimos esa propuesta donde incluye, y ellos se sientan a trabajar con nosotros, que es lo más triste de la situación, porque se sientan a trabajar con nosotros, donde incluimos temas de salud, donde incluimos un sinfín de los problemas mismos de la comunidad, se trata la propuesta. Y para nosotros ha sido algo que no sabemos ni cómo describirlo, el tener que darle seguimiento. Hemos ido directamente al gobierno de El Salvador, se nos ha recibido, le hemos pedido apoyo. Uno de los grandes apoyos que tuvimos desde el principio fue el gobierno de Belice, y nosotros entre nosotros mismos hemos dicho de que pueda ser de que el gobierno de Belice, por ellos ser negros, que por eso quizás nos apoyan diferenciado a los demás. Hemos ido al gobierno de Honduras, nos dio a alguien que nos atendiera únicamente para que no nos quejemos. Pero hemos tocado la puerta a varios de nuestros gobiernos de Centroamérica y más que todo a la Secretaría General del Sistema de Integración SIGA. Se nos asignó a alguien que iba a trabajar con nosotros para trabajar en la propuesta. La persona tuvo severos problemas de trabajar con nosotros porque decía de que tenía problemas de trabajar únicamente con los afrodescendientes, sino que tenía que ser afrodescendientes e indígenas. Yo le respondí de que nosotros respetábamos y apoyábamos el 100%, porque también cuando los pueblos indígenas nos llaman para apoyarlos, nosotros lo apoyamos el 100%, pero el espacio de los afrodescendientes se necesita y se necesita trabajarlo como tal. Cuando tú vienes y me dices, no puede ser afrodescendiente indígena, me estás ignorando completamente, estás ignorando mi historia, me estás ignorando como un individuo, como un ser humano, y me estás discriminando. ¿Verdad? Entonces, he hecho eso, ese trabajo, lo seguimos haciendo, seguimos empujando a pesar de que la puerta ha estado cerrada herméticamente. Pero seguimos ahí, la seguimos tocando y nos paramos ahí enfrente de la puerta hasta ver si le hacemos un hoyo para entrar, pero ahí estamos. Sí. Entonces, esto me lleva a pensar un poco sobre
lo que son las constituciones de nuestros países centroamericanos y Estados Unidos, porque en todas estas constituciones, y estoy hablando, no sé de otros países, pero voy a hablar de Centroamérica y Estados Unidos, que son los países donde yo vivo y donde yo trabajo, que las constituciones de nuestros países dice que el poder más alto es de los humanos, tanto ante la sociedad como ante el Estado. Y eso lo dice todas las constituciones, que no fuimos nosotros los negros que la escribimos. Fueron otros que la escribieron, no nosotros. Entonces, ¿por qué ellos tienen problemas con sus propias constituciones? ¿Verdad? O sea, de que no vamos a ser incluidos nunca en esas constituciones. Ellos tienen que pelear con su propio escrito, porque no somos nosotros los que estamos diciendo eso, son ellos los que están diciendo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de nosotros utilizar las mismas constituciones de nuestros países para lograr lo que nosotros queremos. Muchas gracias. Gracias, doña Mirta. Realmente es tan importante mencionar, el diseño es solamente un momento histórico de reconocimiento de las luchas que ya se venían dando. Y por lo tanto, el diseño no es simplemente el fin de la lucha. Es un momento en la cual, diría yo, que ha logrado aglutinar todas estas iniciativas de los países de Latinoamérica. Ver, por ejemplo, la iniciativa de mujeres, que ha sido muy reconocido. No sé si porque somos mujeres o porque estamos al frente muchas veces de organizaciones, porque somos madres de familia y todo lo demás, nos coloca en una situación altamente vulnerable ante estas formas de demanda, ¿verdad? Porque llega un momento en que uno tiene que sentarse frente al Estado, enfrentarse al sistema patriarcado, e inclusive dentro de nosotros mismos ha existido esos momentos de conflicto que no nos ayuda a avanzar. Y por lo tanto, el bicentenario en estos momentos nos permite replantear la lucha histórica de los pueblos afrodescendientes. No es de un bicentenario, sino que son de 400 años atrás. Por lo tanto, estas iniciativas de continuar demandando estos derechos no terminan con el diseño, y esperamos que a futuro haya una declaración de pueblos afrodescendientes. Y no solamente el concepto de afrodescendientes como individuos, sino como pueblos o como comunidades. Yo quisiera pedirles, ¿verdad?, sus consideraciones finales. Realmente ha sido una tarde muy importante, muy necesaria, y realmente es importante ir creando estas redes como NECA, como DECO, como la organización que liderea Pamela, inclusive, ¿verdad?, ir mejorando el tema de la migración, porque la población negra tiene que salir de sus núcleos sociales para lograr sustentar a su familia. ¿Cuántos no tenemos prácticamente una persona dentro del núcleo familiar que no está en casa? Y eso vulnera ese tejido social de nuestros pueblos. Quisiera dejar una ronda para sus comentarios y fundamentalmente a futuro, ¿verdad?, viendo hacia adelante en el diseño para nuestras sociedades afrodescendientes, nuestro contexto histórico que nos va ayudando a ir tejiendo estas importantes coordinaciones a nivel de Latinoamérica, a nivel de Centroamérica, a lo interno de nuestros países, pero fundamentalmente de cara hacia los estados, que no quisieran ellos que nos empoderáramos con estas iniciativas. Comenzamos con Pamela, luego doña Mirta y luego Gregoria. Adelante, Pamela. Yo cerraría diciendo que yo soy optimista, aun cuando hay tantísimos obstáculos en el camino y, bueno, unas estructuras racistas en nuestros países y globalmente. Yo tengo el optimismo que me dan nuestros ancestros, ¿verdad? Realmente nuestros ancestros
estarían felices con lo que hemos logrado hasta hoy, y estoy segura que cuando las nuevas generaciones vean para atrás, van a decir, wow, cuánto hemos avanzado. Aun cuando nosotros no lo podamos ver, yo realmente creo que el trabajo que estamos haciendo es la gotita en la piedra, ¿verdad? Hasta que la va a quebrar. Entonces yo continúo con optimismo. Sí creo que hay que ser consciente de que los compromisos políticos de nuestros estados son importantísimos, más allá de lo simbólico, lo real y tangible en acciones de reparación y acciones afirmativas y en la ejecución de políticas públicas que generen igualdad. Si nuestros estados no están enfocados en generar igualdad, entonces siempre los pueblos afro vamos a continuar sufriendo. Entonces, con optimismo voy adelante, pero exigiéndole a nuestros estados la ejecución de las políticas que nos lleven a donde queremos estar. Muchísimas gracias, Pamela. Doña Mirta. Sí, yo creo que hemos avanzado porque hemos aprendido mucho y estamos enseñando a nuestros niños, estamos enseñando a nuestros jóvenes cuál es ese camino que nosotros queremos, y ese es un avance grande. Por supuesto, nosotros aprendido todas las leyes que no teníamos idea de qué se trataban. Nos hemos unido. Por eso es de que se llama afrodescendientes. Eso fue puesto por nuestros mismos movimientos sociales, la palabra afrodescendencia. Entonces hemos avanzado. No estamos estáticos, sino que hemos avanzado, y también hemos sabido mandar el mensaje, hemos sabido trabajar juntos. Sin embargo, tenemos que seguir demandando el derecho a nuestras tierras y territorios, el derecho a una educación desde nuestra cosmovisión para con nuestros niños. Tenemos que demandar un ambiente menos violento en las áreas donde nosotros vivimos, que tenemos que demandar un tránsito libre para nuestros emigrantes y que no se nos vea como que nosotros fuéramos enemigos del Estado únicamente por ser emigrantes. Tenemos que demandar derecho a esa libertad de emigrar de un país a otro, y que también, si tenemos que quedarnos en nuestros países, necesitamos ver bajo qué circunstancias, por qué tenemos que quedarnos, qué es lo que hay allí en ese país para detenernos a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mirta. Gregoria, sus palabras. Bueno, creo que todo esto que hemos venido trabajando con mucho entusiasmo, como decía Pamela, con muchas ganas de ver a nuestros pueblos en mejores condiciones de vida, ante tantos desaciertos, dificultades, desafíos, porque son muchísimos, pero creo que yo siempre lo digo en muchas entrevistas que me hacen acá en el país, los medios de comunicación, el pueblo garífuna, el pueblo afrodescendiente ha sido un pueblo guerrero, un pueblo resiliente, un pueblo también que hace propuestas concretas de cómo queremos vernos a largo, a corto, a mediano plazo. Y creo que ese debe de seguir siendo nuestra constancia, o sea, ser constantes en estos procesos, ir aprendiendo, como decía doña Mirta, creo que hemos avanzado mucho, toda esa iniciativa de dejar de que se nos llamara negros y pronunciarnos y crear esa palabra que abarca todo aquel que tiene una pizca, ¿verdad?, en su sangre de África, de llamarnos afrodescendientes, todo ese trabajo que hemos venido haciendo en medio de nuestras diferencias, pero lo hemos tratado de ir haciendo en bloque, en conjunto, en alianzas, y ese debe de seguir siendo nuestra bandera de lucha, seguir trabajando, viendo esas similitudes en cuanto a nuestros problemas, pero también rescatando todas esas habilidades que tenemos
en todas las Américas y cómo podemos amalgamar todo ese esfuerzo y poder seguirnos haciendo sentir, porque estoy de acuerdo con Pamela y con doña Mirta que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestra comunidad necesita tener otras condiciones de vida y no lo vamos a lograr estando sentados, tenemos que seguir trabajando y si lo hacemos en redes, si lo hacemos trabajando juntos y juntas, pues vamos a seguir teniendo esos anhelados, ¿verdad? Resultados de que lo que es para nosotros el decenio de los afrodescendientes y seguir enseñando a los niños y niñas, a los jóvenes, la importancia de este movimiento a favor de toda la comunidad afrodescendiente de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Ha sido un placer, un honor realmente estar en este conversatorio. A Carol, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta oportunidad, a la universidad que nos abre las puertas para este conversatorio en esta fiesta de la diáspora afrodescendiente. Yo quisiera simplemente mencionar, mire, son 400 años de lucha histórica del pueblo afrodescendiente y es el bicentenario de la independencia de Centroamérica. No nos olvidemos de que las luchas de esas independencias también descansaron sobre los hombros de afrodescendientes. Eso simplemente no hay que olvidar. Las luchas de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos indígenas, ha sido constante. Y además de eso, resalto lo que dice doña Mirta. Es importante visibilizar a la población afrodescendiente como pueblos en sí y no simplemente identificarlos en un contexto donde nos puedan ver, sino que simplemente ser seres humanos con esos derechos es lo que tiene que prevalecer. Es un gusto y quisiera invitar a la Universidad Nacional pues, para cerrar de Costa Rica, para cerrar este bloque y agradecer, ¿verdad?, grandemente a Carol por esta oportunidad que nos brinda y fundamentalmente para abrir nuevamente esas fronteras de nuestros pueblos, porque realmente las fronteras a nosotros no nos cierran. Somos pueblos garífuna, Honduras, Nicaragua, San Vicente, somos pueblo criol, San Andrés, Limón, Bluefield, y realmente ha sido toda la cuenca del Caribe y toda Latinoamérica y los Estados Unidos donde nos sentimos, ¿verdad?, totalmente identificados con estas luchas. Las sociedades en las cuales nos encontramos realmente no ha diferenciado el trato hacia los pueblos afrodescendientes y por lo tanto nuestras luchas son similares. Agradecerles y especialmente, ¿verdad?, por el tiempo que han dedicado y sus aportes a estas nuevas generaciones que surgen y el legado, como dice Pamela, ya está ahí. Muchas gracias a todas y feliz tarde.